A ver, ¿será que de verdad podemos tener una experiencia, digamos, pura de la realidad? O sea, sin ningún filtro. Esta es una de esas preguntas, de las más profundas que se han hecho en la filosofía y en la espiritualidad. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en este debate, pero lo haremos de la mano de un pensador fascinante, Ken Wilber. Detengámonos un segundo a pensar en esto. Todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos saber, ¿de dónde viene? ¿Es algo genuinamente propio? ¿O es más bien como una historia, una narrativa que nos contaron y que aprendimos de nuestra cultura, de nuestro idioma, hasta de la época en la que nos tocó vivir? Justo esta pregunta es la que nos mete de lleno en el meollo del asunto. Ok, para no perdernos en este laberinto de ideas, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a hablar del paradigma de la experiencia. Después, nos enfrentamos al desafío constructivista. Luego viene la idea clave, el contacto inmediato y mediado. De ahí pasamos al significado universal y cerramos con un mapa de la conciencia. ¿Listos? Pues vamos a darle. Y bueno, arrancamos con el primer punto, el paradigma de la experiencia. Aquí está la pregunta del millón, la que ha tenido a los filósofos dándole vueltas por siglos. ¿Qué es lo que de verdad estamos experimentando cuando vivimos el mundo? Suena como algo de sentido común, ¿no? O sea, desde que nacemos nos enseñan a ponerle nombre a las cosas, a meterlas en cajitas, a entenderlas según el lugar donde crecimos. Esos son nuestros filtros, el lenguaje, la cultura, las creencias. La verdadera pregunta aquí es, ¿acaso estos filtros lo tiñen todo, todito, al punto de que ya no queda nada puro, nada original? Muy bien, ahora pasemos a conocer, digamos, al villano de esta historia filosófica, el desafío constructivista. Y ojo, porque este es un argumento súper potente y que ha marcado muchísimo el pensamiento actual. Entonces, ¿qué es eso del constructivismo? Pues en pocas palabras es la idea de que no vemos el mundo como es en realidad. Para nada. Más bien, lo vamos construyendo, como si fuéramos armando un rompecabezas. Y cada cultura te da piezas distintas, un idioma, unas creencias, y con esas herramientas, pues cada quien arma su propia versión de la realidad. Interesante, ¿no? Y miren, esta frase del filósofo Stephen Gatz lo clava, lo resume a la perfección. No hay experiencias puras. Así, directo. Si todo lo que vivimos pasa a través de un filtro, si siempre hay un intermediario, entonces la idea de una experiencia pura, directa, pues es eso, un mito. Se acabó. No hay más. La lógica detrás de esto es, la verdad, bastante directa y hasta convincente. A ver, paso 1. Toda experiencia está filtrada. Paso 2. Cada filtro cultural es distinto. Conclusión lógica, paso 3. Pues entonces no puede haber experiencias universales. ¡Pum! Si cada quien trae sus propios lentes y todos los lentes son diferentes, ¿cómo podríamos ver todos lo mismo? Sobre todo en cosas tan profundas como, no sé, una experiencia mística. Pero, aquí es donde la trama se pone buena, porque llega Ken Wilber y nos lanza una contrapropuesta genial. Y lo interesante es que no dice, no, el constructivismo está mal, para nada. Lo que hace es ir más allá, con una distinción que lo cambia todo. Y aquí está el corazón del asunto. La diferencia entre contexto y contacto. Wilber dice, claro que sí, estoy de acuerdo, todo lo que experimentamos es un contexto que ya está mediado por la cultura, por el idioma, por la historia. Pero, y aquí viene el pero, que es importantísimo, el acto mismo de tener contacto con ese contexto, de darse cuenta de él en este preciso instante, eso es inmediato. Ahí no hay filtro, no hay nada que se interponga entre la conciencia y ese contacto directo. Para que esto quede más claro, vamos a usar una analogía que el propio Wilber propone. Es muy sencilla. Imaginen que el mundo es como si fuera un libro, un gran texto. Ok, este libro pues está escrito en un idioma muy específico, el de nuestra cultura. Tiene su propia gramática, sus propias metáforas, toda su historia. Hasta aquí estamos de acuerdo con los constructivistas, ¿verdad? El contenido, la historia que cuenta el libro, está mediada. Pero el simple acto de leerlo, ¿saben? El momento en que los ojos ven las palabras en la página, ese acto es inmediato. Ese contacto de la conciencia con el libro sucede justo aquí, justo ahora, sin que nadie te lo cuente. En resumen, estamos teniendo una experiencia inmediata de un mundo que está mediado. Ahí está la clave. Y con esto, Wilber le encuentra una grieta, una contradicción bien profunda al constructivismo más radical. Porque, a ver, si alguien afirma que absolutamente todo está mediado, esa misma afirmación está pretendiendo ser una verdad directa, ¿no? Una verdad sin filtros. Si de verdad todo fuera una cadena sin fin de filtros uno tras otro, pues nunca podríamos llegar a saber nada con seguridad. Ni siquiera podríamos saber que todo está filtrado. Ahora, lo genial de esta idea del contacto inmediato es que no se queda en una discusión filosófica súper abstracta sobre el misticismo. No, no. De hecho, explica algo que hacemos todos los días, comunicarnos.
Y fíjense que Wilber no está solo en esto. Hay otros pesos pesados de la filosofía que llegaron a conclusiones parecidas. Por ejemplo, Jacques Derrida, a quien muchos ligan con el relativismo, tuvo que admitir que para que la traducción de un idioma a otro funcione, se necesita algo así como un significado trascendental, algo que todos compartamos. O Jürgen Habermas, que decía que cuando hablamos, siempre hay una parte local, de nuestra cultura, pero también hay una parte universal, que busca ser válida para todos. Entonces, ¿cuál es el meollo de todo esto? Que ese contacto inmediato, esa base que compartimos, es justo lo que nos permite entendernos entre nosotros. Es lo que hace posible que podamos traducir de un idioma a otro, aprender de otras culturas. Vaya, demuestra que, aunque cada quien tenga su perspectiva, no vivimos en universos completamente separados. Hay algo, una realidad común, que todos tocamos. Y claro, si aceptamos que sí, que tocamos una realidad común y que hay aspectos universales en la experiencia, las implicaciones son gigantescas. Se abre una puerta a una forma totalmente nueva de entender el potencial humano. Nos permite empezar a dibujar literal un mapa de la conciencia. La lógica es bastante sencilla. Si no todo es un depende cultural, si de verdad existen estructuras profundas que todos los seres humanos compartimos, entonces podemos estudiar cómo se desarrollan esas estructuras. Podemos, de hecho, trazar un mapa de cómo la conciencia evoluciona, pasando por etapas que se pueden identificar. Y aquí tienen un ejemplo de cómo se vería ese mapa. Wilber propone una serie de etapas que van más allá de lo que conocemos como el ego racional. Ojo, esto no es un sistema de creencias, sino un modelo de los potenciales que tiene la conciencia. Va desde lo psíquico, que es como una conciencia cósmica, una conexión total con la naturaleza, luego lo sutil, el mundo de los arquetipos y las deidades, después lo causal, la experiencia del vacío puro, sin forma, y finalmente lo no dual, donde la forma y el vacío se vuelven una sola cosa. Entonces, al final del día, ¿por qué importa todo esto? ¿Cuál es la gran lección? Primero, que el desarrollo humano no se detiene en la mente racional, hay más allá. Segundo, que esas experiencias místicas que se han contado por siglos en todas las culturas, tal vez no son solo alucinaciones o cuentos. Podrían ser exploraciones reales de niveles más profundos y universales de la conciencia. Es, en esencia, una invitación a ampliar nuestra idea de lo que significa ser humano. Y para terminar, les dejo esta pregunta que creo que lo resume todo. La idea de que existen estas profundidades universales en la conciencia no es nada más una teoría para discutir con un café. Es una invitación. Si el mapa de estos territorios existe y la posibilidad de explorarlos es real para cualquier ser humano, la única pregunta que queda en el aire es, ¿qué nos detiene para empezar a explorar?